Entonces esta historia inicia con una pareja. Entonces esta pareja anhelaba un bebé, deseaba desde lo profundo de su corazón tener un bebé. Entonces llegó el día, no le llegaba el periodo a la muchacha, entonces se hizo la prueba de embarazo. ¿Y qué creen que salió? Positiva. ¿Sí? Si lo anhelaban, ¿cómo creen que se sintió? Súper feliz, porque era el deseo más anhelado de su corazón. ¿Cierto? Entonces, esa es la historia y quiero iniciar con esa historia y he titulado, en el transcurso vamos viendo el desenlace y el final de la historia. He titulado esta palabra, esta enseñanza, actitud de adorador. Y quiero que hoy respondamos a una pregunta que dice, ¿cómo mantener una actitud de adorador? Y dígale al que está a su lado, mantén una actitud de adorador. Y quiero que juntos vayamos al texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 24. Cuando ya estén ahí me dicen un fuerte amén. Juan 4, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y si usted necesita una Biblia, puede levantar su mano, tenemos 2, 3 para prestar. Juan, capítulo 4, versículos, vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 24. Y dice de la siguiente manera, leo para ustedes en la NTV. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos para que tú nos hables, para que tú ministres lo más profundo del corazón de tu iglesia y de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Quiero contarles un poco del contexto de esta historia, y es que esta historia, muchos la han escuchado, inicia en un pozo. ¿Cuántos han escuchado la historia de la samaritana? Inicia en un pozo. Entonces, el Señor Jesús iba pasando, fue al pozo y allí estaba la samaritana. ¿Qué pasa? Que los judíos y los samaritanos, ¿qué pasaba con los judíos y los samaritanos? No se podían ver, ¿cierto? Exactamente. Había un gran odio por los samaritanos y los de Judea, y esto databa desde antes de Cristo.
Entonces, desde el Antiguo Testamento lo podíamos ver. Las 10 tribus del norte, con su capital en Samaria, fueron tomadas cautivas por Asiria. Es decir, que esto de no quererse entre los judíos y los samaritanos venía desde hace mucho antes del Señor Jesús. Y los judíos del primer siglo consideraban a los samaritanos como una secta aberrante que debían evitar, y habían modificado en el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces habían limitado la adoración solamente para que se adorara en el monte Gerizim. Entonces a los judíos les estaba prohibido compartir los recipientes con los samaritanos. ¿Por qué los recipientes? Porque cuando iban allí al pozo las mujeres, ¿sí? Se cargaban sus recipientes grandes con agua, entonces iban solo las mujeres. Mientras las mujeres iban y volvían con su recipiente lleno de agua para irlo a sacar del pozo. Mientras hacían la fila para esperar el turno del pozo, pues ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hace uno de mujer en una fila? ¿Qué hace así? Hoy en día, ¿no? Si no tuviera celular. Hablar, porque nosotras hablamos un poquito harto, ¿cierto? Entonces, mientras esperaba el turno del pozo para sacar el agua, se quedaban en la fila charlando, echando rulo, como decimos popularmente en Bogotá, adelantando cuaderno en la fila. Entonces, Jesús estaba ignorando estas barreras culturales, y una de esas barreras era que como Jesús era judío, entonces no podía hablar con los samaritanos por ser judío, pero Jesús rompe esta barrera. Por eso se acerca y habla con la samaritana. Y también rompe otra barrera cultural, y es que las mujeres no podían hablar con los hombres sin que estuviera su esposo presente, ¿sí? No podía aquí echar la charlita hombre y mujer sin el esposo, tenía que estar el esposo presente. Entonces, a diferencia de muchos judíos de ese tiempo, Jesús no intentó esquivar la región de Samaria. Jesús no intentó irse por el camino más largo, porque había un camino para no pasar por Samaria. Había otro camino muchísimo más largo que todas las personas lo hacían para no tener que relacionarse, ni cruzarse, ni ver, ni hablar con los samaritanos. Jesús no hace esto. Jesús atraviesa por el camino donde sabe que va a haber samaritanos. Y se encuentra con que allí está la samaritana en el pozo. Entonces, esta mujer estaba sola. Es claro que por algo ella se había aislado de las demás mujeres. A una hora diferente había ido. Entonces ella estaba aislada, ella fue sola. Cuando uno se aísla no porque se sienta muy bien, ¿cierto? Se aísla y prefiere estar solo por algo. Entonces, la samaritana, allí es donde inicia el texto que nosotros acabamos de leer. Como no había una mujer que en dicha cultura, como les decía, no podía hablar con otro hombre sin que estuviera su esposo, él por eso le pregunta en versículos más arriba, que lo invito a que usted lea el capítulo 4 completo y pueda entender esta parte donde llegamos. En versículos atrás, él le pregunta, ¿y tu marido? ¿Cierto? ¿Dónde está tu marido? Y ella le dice que no tiene marido. Entonces, ahí es donde empieza la conversación, donde Jesús la está confrontando por su pecado. La está confrontando porque no tiene solo un marido, ha tenido más maridos, y más atrás lo dice. En medio de esto es donde inicia nuestra conversación que acabamos de leer en el versículo 20. Y le dice la mujer, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar,
mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Ahí es donde inicia la conversación, en el pozo con Jesús y la samaritana. Y quiero que veamos a lo largo de este texto 3 claves que nos ayudarán a mantener una actitud ¿de qué? A mantener una actitud de adorador. Y la primera clave es, mantengamos una actitud de adorador reconociendo a quién adoramos. Reconociendo a quién adoramos. Y pasamos a leer el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y quiero que usted le diga al que está a su lado, el dónde no es el asunto, sino quién. El dónde no es el asunto, sino a quién. Por eso necesitamos reconocer a quién adoramos. ¿Usted sabe a quién adora? ¿Ante quién se inclina? Y piense por unos momentos. ¿Reconoces a quién adoras? ¿Qué es adoración? Adoración en griego, la única palabra que me he aprendido en griego, entonces dije, la voy a decir aquí. Proskuneo. Proskuneo. Adoración es proskuneo, es decir, inclinarse. Inclinarse, reverenciar. Cuando usted se arrodilla, usted se está inclinando. Y esto dice que es como cuando usted lo especifica en el griego, que es el que lame, como el perro que lame. Eso es adoración. Cuando usted se inclina, cuando usted inclina su cabeza, su rostro, ¿sí? Y usted se inclina físicamente, y usted se puede inclinar físicamente, pero ¿cómo está su corazón? ¿Ante quién está inclinado su corazón? ¿Ante quién está postrado? ¿Ante quién usted rinde reverencia? Porque esto significa proskuneo, postrarse, reverenciar. ¿A quién adoras? ¿Ante qué o ante quién te inclinas para adorar? ¿Ante tus habilidades? ¿Ante tu trabajo? ¿Ante la enfermedad? ¿Ante el dinero? ¿Ante el resentimiento? ¿Ante la culpa? ¿Ante el dolor? ¿En lo que piensas constantemente y dedicas tiempo? Eso es lo que adoras. Eso es lo que ocupa el trono de tu corazón. Es fácil inclinarnos físicamente, pero de corazón, ¿quién gobierna el trono de tu corazón? ¿Cristo? ¿Realmente es Cristo? Y reconocer a quien adoras es clave ¿para qué? Para encender tu corazón. Cuando tú reconoces que al que adoras es a Cristo, al Salvador, al que murió y resucitó en una cruz, que no está aquí, porque resucitó, porque Él está vivo.
Cuando usted reconoce que al que adora es a Jesucristo, su corazón empieza a encenderse. Su corazón hace un clic y se conecta con Jesús de Nazaret. Se conecta ante un Dios que es santo, justo, digno, como cantamos. ¿Cierto? Cantamos, digno, digno es el Cordero. Reconocer a quien adoras te mantendrá seguro, protegido ante la duda. Si usted conoce que al que adora es a Cristo, que ante el que se inclina es ante Cristo, que quien gobierna su vida es Cristo, no hay nada que lo haga tambalear. No hay nada que lo haga dudar. No hay ni ideología, no hay ningún tipo de situación económica, sufrimiento, dolor. Nada lo hace tambalear porque usted sabe a quién adora. Pero cuando usted no reconoce a quién está adorando, todo el tiempo estamos como así, tambaleando, dudando, creyendo a las noticias, creyendo a las situaciones que todos nos vienen a contar, viendo un mundo caído y perdemos el foco de la adoración a Cristo. Cuando usted reconoce a quien adora, usted vive bajo ese diseño, ¿cierto? Usted vive bajo el diseño de quien adora y le agrada. Usted agrada a quien adora. Usted vive para quien adora, porque usted reconoce a quien está adorando. Y va a saber qué adorar, qué le agrada y qué no le agrada. Pero cuando no reconoce a quién está adorando, pues no sabe que no le gusta. Y también tambalea como que, esto no es tan, yo creo que esto sí le gusta a Dios. No, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está correcto, pero no está seguro. Porque cuando reconoces a quien adoras, eso te da identidad. Tienes identidad, propósito y esperanza. Identidad, propósito, esperanza. Estos tres a mí me hacen pensar en el sentido de la vida. Cuando yo no sabía a quién adoraba, sencillamente adoraba a mi ego, a mi orgullo, a mis habilidades, a mi trabajo. Y no le encontraba sentido a la vida. Volvía una y otra vez al mismo punto de sentirme vacía, sin sentido, sin saber qué hacer con mi vida, sin saber que estudiaba, trabajaba, pero no me sentía completa. Pero en Cristo tenemos identidad. ¿Y qué identidad tenemos? Identidad de hijos de Dios. Hijos de Dios. Propósito, que vinimos a este mundo por un propósito. Y ese propósito, cuando lo unimos al Dios que adoramos, a Cristo, empieza a tener un rumbo, un sentido la vida. Y esperanza, porque vivimos en medio de un mundo que no tiene esperanza, ¿no? Que este mundo está peor, que tantas muertes, que tantas masacres, que tantos niños sufriendo, que tantos ladrones, que todo está más caro, ¿sí? No hay esperanza. Y aún, incluso cuando asistimos a la iglesia, hablamos así, como si no hubiera esperanza, ¿cierto? Tenemos no una actitud de adorador, sino una actitud de quejón. Entonces necesitamos entender que a quien adoramos nos da esperanza. Hay una esperanza porque esta vida trasciende a lo eterno, porque no nos quedamos aquí. Yo recuerdo que muchas ocasiones, más creo que tres, sí, más de una,
Yo me intenté quitar la vida porque no había esperanza, porque cada día todo lo veía más oscuro, negro, gris, a blanco y negro. Vivía en una tendencia a la depresión porque no había esperanza y solo adoraba al dolor. Entonces, ¿qué hacía? Adoraba. No, qué sufrimiento, cómo me va en el trabajo. No, qué sufrimiento. Vivía con toda mi familia, ¿no? Que sí me está escuchando, un saludo. Que vivía con mi familia y que en todo tiempo todo me incomodaba de ellos. No podía estar tranquila, no podía estar feliz, porque todo me incomodaba, ¿no? Desde que me levantaba hasta que me acostaba, todo. Entonces, si me levantaba y el baño estaba ocupado, pues se imaginarán uno, no, ay, no, amén, aleluya, porque está ocupado el baño. No, me tengo que ir a trabajar. Entonces me paraba a maldecir, ¿sí? Esas eran mis palabras al levantarme. Entonces me paraba a decir, este chino tal por cual, no sé qué, porque me ocupa el baño, tengo que ir. Solo había un baño y éramos como 10. Imagínense, y la mayoría trabajábamos y nos tocaba pues salir todos a las 6 para llegar a los trabajos a las 7. Entonces imagínense, adoraba a mi dolor, entonces me sentía a mi amargura, a mi sufrimiento, adoraba eso, entonces no había esperanza. Entonces yo pensaba que si me quitaba la vida iba a acabar con el dolor, que es un engaño a nuestra mente. Nosotros con lo único que queremos acabar es con el dolor, no con nuestra vida. Y si usted alguna vez lo ha intentado, usted no es que quiera acabar con su vida, usted quiere vivir, solo que el dolor y la presión en el pecho no lo deja. No lo deja porque usted se levanta y ve oscuro, ve gris, ve sin sentido, ve que para qué se levanta. Pero en Cristo hay esperanza. Y lo dice una sobreviviente del suicidio, porque me intenté suicidar 3 veces, en la tercera casi me muero. Y estoy aquí porque Él me dio esperanza. Tenemos identidad, propósito y esperanza, y es por la gloria de Cristo Jesús. Por eso reconozca a quien adora, reconozca a Cristo Jesús. Cuando reconocemos a quien adorar, pasamos de la orfandad, o sea, ya no somos huérfanos, sino que pasamos a ser hijos de Dios. A veces aún en nuestra misma casa con nuestros papás nos sentimos solos y huérfanos, ¿sí? Como que mis papás están pero no están, como que yo soy aislado, solo, y mi papá y mi mamá no están. Entonces nos sentimos también huérfanos, pero ya no somos huérfanos en el mundo espiritual, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa sensación de soledad, ese rechazo, y eso nos hace, esa identidad nos hace ser hijos de Dios y nos hace pertenecer. O sea, ya no estamos solos. ¿Pertenecemos a qué? A la familia de Dios, a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, es el pueblo de Dios. Decir que ya no estamos solos. Usted tiene con quien contar. Mire al que está a su lado y dígale, cuente conmigo, cuenta conmigo. Ya no estamos solos, pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Y hay un texto que dice, no recuerdo bien en la cita, pero sí dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estas verdades son las que usted, cuando reconoce a quien adora, permean su ser, permean todo su interior y no lo hacen tambalear, ni lo hacen dudar. Y es que aquellos que son salvos, salvo es aquel que ha puesto la confianza en Cristo, que dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio
de Cristo Jesús. Cuando usted cree que es salvo, pues usted adora al que lo salvó. Usted le da la gloria al que lo salvó. Usted vive para el que lo salvó. Entonces, nada más la adoración es una respuesta a quien nos salvó. Y para aquellos que aún no han conocido a Cristo, en el nombre de Jesús oramos para que Jesús de Nazaret se les revele. Y yo quiero que usted cierre ahí sus ojos y por un minutico vamos a orar por los que están aquí que no son salvos y por los familiares que ustedes tienen que todavía no conocen a Cristo. Señor, queremos entregarte delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret a cada persona que está aquí, que no ha sido salva, a cada persona que no está segura de la salvación, para que tú te le reveles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que venga la revelación de Jesucristo y cobre vida todo lo que esté muerto en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario justifica al que esté aquí, que no ha sido perdonado y que cree que no es perdonado por Cristo. Hoy es lavado y la extensión y la misericordia del Señor es aquí sobre su iglesia y sobre su pueblo y sobre los que han decidido estar aquí. Oramos para que tú te reveles en el nombre de Jesús de Nazaret y la iglesia dice amén. ¿Cuál es nuestra primera clave? Muy bien. Y vamos a pasar a nuestra segunda clave, que dice, mantengamos una actitud de adorador, creyendo que Dios anhela nuestra adoración. Creyendo que Dios anhela nuestra adoración, y quiero que vayamos al versículo 23, que dice de la siguiente manera. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero que todos lean la siguiente parte del versículo. Todos a una voz. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y a veces nos cuesta creer que Dios anhela nuestra adoración. Y Dios nos anhela. Dios nos anhela. Y quiero que leamos, Dios está activamente buscando a la humanidad perdida para que sea de Él. Dios nos busca, Dios desea que le adoremos. Y yo lo invito a que usted escriba ahí para leer Isaías 55. Ahorita solo vamos a leer un versículo, pero que usted pueda leer en su casa Isaías 55. Y el versículo 3 dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Y Dios nos anhela. Dios busca adoradores antes que profesionales. Dios busca adoradores antes que psicólogos, antes que ingenieros, antes que pastores, antes que líderes, antes que políticos, antes que mamá, antes que papás. Dios busca adoradores. Porque si usted es antes que todo, si usted es un adorador, el Señor se encargará de lo demás. Lo demás vendrá por añadidura. Y es que Dios se deleita en medio de la adoración. Y adoración no es solamente cuando usted canta una canción que alabe a Dios. Esa es como una partecita más de la expresión.
El cantar es una expresión de adoración, como cuando usted está enamorado de su pareja, ¿no? Usted le dedica canciones, le canta canciones a su novia, a su pareja, ¿cierto? Eso es una expresión. Entonces, cuando nosotros aquí cantamos, estamos expresando. Y aquí venimos a seguir adorando. No venimos, voy a la iglesia a adorar, sino a seguir adorando, porque es lo que usted hace a lo largo de la semana. Adorar a Cristo. ¿Y cómo lo adora? A veces decimos, sí, adorar, levanto las manos. No. Usted lo adora cuando hace lo correcto. Usted lo adora cuando vive bajo su diseño. Usted lo adora en todas las áreas de su vida cuando lo pone en el primer lugar, cuando está en el trono de su corazón. Cuando en el trono de su corazón está Cristo, usted lo está adorando. Cuando usted va y lo persuaden para decir mentiras, para hacer un negocio inadecuado, para sacar un papel incorrecto, usted lo está adorando cuando dice no. Cuando usted dice, es que diga esta mentirita piadosa. Cuando usted dice no, lo está adorando. Que me preste este papel o este nombre para poder sacar un crédito, para poder sacar mi apartamento, para poder sacar la casa, para poder adquirir un subsidio, ponga otro nombre. Y usted dice, usted lo está adorando. La adoración no es limitada solo a la expresión, o sea, al cantar. Eso es una expresión. Eso que arde en su corazón, usted lo expresa con su cuerpo. Eso es adorar, cuando usted hace lo correcto, cuando usted dice no a los principios y al diseño de Dios. Y usted sabe que mentir no agrada a Dios. Usted sabe que cuando hace algo contrario al diseño de Dios, no agrada a Dios. Cuando usted tiene una actitud incorrecta, cuando usted se presta para hacer su firma, su nombre, no es correcto, no lo está adorando. ¿Sabe a quién está adorando cuando usted hace eso? A Satanás. A Satanás, al diablo. Es a quien usted está adorando cuando hace algo que va contrario al diseño de Dios. ¿Y usted cuál es el diseño de Dios? Cuando usted lo lee en las Escrituras, usted sabe cuál es el diseño de Dios. Usted va a conocer quién es Dios cuando lee las Escrituras. Si no las lee, solamente va a ser una idea. Se va a hacer, yo creo que a Dios no le gusta eso, porque es que usted tiene una conciencia del bien y el mal. Usted nació con la conciencia del bien y el mal, de lo bueno y de lo malo. Entonces por eso hay cosas que usted dice, no. Pero cuando usted sabe que no es lo correcto, lo sabe cuando lee la Biblia. Si no lo lee, no lo va a saber. Va a vivir, alguna vez le decía a alguien, una fe prestada, ¿no? Una fe prestada de solo los domingos o solamente de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi amigo que me cuenta. Entonces usted, el Señor desea que lo adore. Él anhela, crea que Él anhela su adoración. Él anhela que usted haga lo correcto. Él anhela que usted lo ame con lo que usted hace, como usted vive, como usted lo que usted piensa. Que viva una vida coherente con lo que piensa, hace y dice. Dios se deleita en medio de la adoración. Él también se deleita cuando todos aquí juntos le adoramos, levantamos las manos en esa expresión de amor y de gratitud. Y es que a mí me costaba creer que Dios anhelara nuestra adoración. Cuando estaba preparando esta enseñanza, yo decía, ¿Dios nos anhela? Nos cuesta creer.
que Él nos anhela. Como que uno dice, el Dios grande y poderoso que está allá, ¿para qué va a querer que le digamos, te amo? Porque va a creer que digamos no, aun cuando nos duela. Decir no, esto no es correcto, por aquí no es. Así me critiquen, así se burlen, eso es adoración. Cuando en la palabra dice que Él nos ama, y Él nos ama con un amor inagotable, con un amor extravagante, con amor eterno, así lo describe la Biblia. Amor inagotable, amor extravagante, amor eterno. Es un amor que no podemos comprender. Por eso a veces nos pesa más la culpa, porque no podemos recibir el amor de Dios. Nos cuesta creer en recibir el amor de Dios. La Biblia también dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si Él nos amó primero y nos ama con un amor eterno, extravagante, un amor que no podemos comprender, ¿cómo no va a desear que le adoremos? Si Él nos ama, ¿cómo no va a desearnos? Con toda nuestra manera de vivir. Y nuestra vida debe ser una expresión continua de adoración. Que nuestra vida sea una expresión continua de adoración. Y es que nosotros fuimos creados para rendirle adoración a Dios. Fuimos creados para rendirle adoración a Dios. Y quiero que leamos Isaías 43:7 en la TLA. Quiero que usted mire su pantalla y lea este texto y se apropie de este texto. Y recuerde este texto que dice: yo los he creado ¿para qué? Yo los he creado ¿para qué? Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Fuimos creados por Dios ¿para qué? Para adorarle. Hemos sido creados para adorarle. Y los que son padres aquí, yo quiero que piensen en sus hijos. ¿Ustedes anhelan que sus hijos los hagan sonreír y cuenten con ustedes en todo? Ustedes anhelan, ¿cierto?, que sus hijos los hagan sonreír. Cuanto más Dios, nuestro Padre, nos anhela. Nuestro papá nos anhela. Hijos que crean que el Padre desea que le adoren. ¿Y usted aún no está convencido de la identidad como hijo? Si usted aún no está convencido de la identidad de hijo, yo lo invito a que usted hoy mire a Cristo, que usted pueda ver a Jesús, porque Jesús es el que lo acerca al Padre. Y quiero que veamos una tercera y última clave. ¿Cuál fue la segunda? Mantengamos una actitud de adorador. Y una tercera clave, mantengamos una actitud de adorador dependiendo del Espíritu Santo. Quiero que leamos el versículo 23 y 24, que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El Padre desea que lo adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad.
Pues Dios es espíritu. Por eso ¿quiénes? Todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y es que necesitamos depender del Espíritu Santo para adorar a Dios. Necesitamos depender porque el Espíritu Santo es el que conoce cómo le gusta que adoren al Padre. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y en espíritu y en verdad, el término espíritu habla de una adoración que no se basa ni es restringida solamente a lo físico, sino que Él nos habla del espíritu, ¿sí? No nos habla solamente de adorar aquí, ¿sí? Como decía la samaritana, que los antepasados decían que solo en ese pozo podían adorar, ¿sí? Entonces no es solamente en un sitio, no es solamente yo puedo venir y adorar a la iglesia. Yo solamente voy y adoro en otro templo o en mi casa, sino que en todo lugar, en todo momento, cuando usted depende del Espíritu Santo, le adora. Y en verdad, el término en el contexto hebreo significa fidelidad o confianza. En verdad, fidelidad o confianza. Es decir, con la plena confianza de la veracidad, de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él es la verdad. Por eso usted adora a Cristo. Por eso nos dice que adore en espíritu y en verdad. Adore a Cristo. Y el Espíritu es el que lo guía a toda la verdad. El Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús le estaba explicando esto a la samaritana, Él hacía también una explicación de que todavía no había llegado el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo vino cuando Él ascendió. Entonces es decir que en ese momento, Él por eso le dice, no es importante adorar en un lugar, sino a quién. Entonces necesita reconocer a Cristo. Entonces en Juan 7:39 dice pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, que reciben el Espíritu aquellos que creen en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted recibe al Espíritu Santo. La adoración debe ser hecha según la naturaleza espiritual de Dios. Dios como espíritu es inmortal, es invisible, es eterno, es digno de nuestra honra y de nuestra gloria para siempre. Y ahí en 1 Timoteo nos describe estas características de Dios como espíritu, que dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que nosotros adoramos a Dios, al invisible, y Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces nosotros conocemos a quien adoramos, nosotros adoramos creyendo que Dios anhela nuestra adoración, dependemos del Espíritu Santo. Y usted necesita desarrollar una dependencia del Espíritu Santo. Usted necesita entender que 3 características importantes del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo no es una fuerza. O sea, quiero que si de toda la predicación usted se lleva solamente esto, maravilloso. Y es que el Espíritu Santo no es una fuerza interna, como muchos nos hacen creer, o como erróneamente afuera se cree. No es una fuerza interna, no es como una fuerza de gravedad ni una fuerza electromagnética, ¿sí? Estas fuerzas funcionan en el universo porque Dios las puso, pero a esas fuerzas nosotros no corremos a pedirles,
¿cierto? No vamos a la fuerza electromagnética a decirle, guíeme, ayúdame en este consejo. No, ¿cierto? Ni a la fuerza de gravedad. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo tiene 3 características importantes que quiero que usted hoy se las lleve, y es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una persona. Y como persona tiene emociones. ¿Qué tiene? Emociones. Y voluntad. Es decir, que es una persona que mora dentro de usted, que lo guía, es el Espíritu de Jesús dentro de usted. Por eso es cuando usted a veces no entiende la palabra, es porque usted no está teniendo una relación con el Espíritu Santo. Cuando usted toma una decisión incorrecta, es porque usted le tapa la boca al Espíritu Santo para hablar usted. ¿Sí? Entonces necesita depender del Espíritu Santo. Cuando usted, yo me acuerdo, una vez me dijo mi sobrina, bueno, una vez no, hace poco, me pareció muy tierno. Estábamos en la iglesia y me dice, tía, yo no sé qué me pasó. No estábamos en esta iglesia, fuimos a otra. Entonces me dijo, estábamos ahí así cantando y saltando y levantando las manos. Y entonces cuando terminó, mi sobrina me dice, tía, se me levantó el brazo, yo no sé cómo, sentí que se me levantó hacia el brazo y las manos y yo quería hacer así, tía. Y yo decía, es el Espíritu Santo. Cuando usted siente ese fuego, eso por dentro, a usted no le importa quién lo mire, sino que usted actúa por el Espíritu Santo. Usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted dice aquí, no, esto no es correcto, no, esto está chueco, es por el Espíritu Santo. Entonces necesita depender del Espíritu Santo. Y ya para finalizar, mantenga una actitud de adorador, decidiendo reconocer que a quien adoras es a Cristo. Decide reconocer que a quien adoras es a Cristo. Inclínate solo delante de Él. Inclínate delante de Él, por encima de las situaciones, por encima de los dolores, por encima de las posiciones, aferrándote a creer que Dios anhela tu adoración. El Dios Padre que te ama te anhela. Dependiendo del Espíritu Santo, quien nos guía y mora dentro de nosotros. ¿Y cuántos se acuerdan de la historia? Les voy a contar el final de la historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Al inicio. Entonces esta pareja que anhelaba, que deseaba ese bebé, tiene nombres. Y esta pareja es mi esposo y yo. Y no he terminado la historia. Nos enteramos en abril, el 3 de abril, que íbamos a ser papás. Y el 8 de abril nos enteramos que era un embarazo ectópico y lo perdimos. Y esto fue un momento en donde aprendimos a mantener una actitud de adorador. Porque mientras un miércoles fuimos felices, un domingo lloramos. Pero cuando usted mantiene la actitud de adorador, allí aprendí los puntos que les enseñé hoy. Allí aprendí que cuando conocemos a quién adoramos, no hay nada que nos mueva. Allí me trataron muy regular en este hospital y me dijeron, tenemos que cortarle ya la trompa porque creció, se desarrolló en una trompa. Tiene que pasar a cirugía ya. Tome la bata y pase allá. Todo el tiempo lloré y lloré y lloré y lloré y yo solo quería salir corriendo. Y ahí dije,
siento que me quiero morir. Me siento morir después de 7 años de convertida. Cuando me pasaron la bata, yo hice tanto físico como en mi corazón, me incliné, me entré a ese baño, me cogí del lavamanos y dije, siento que no puedo. Si tú no me sostienes, yo no voy a poder. Y hice lo que les conté. Me arrodillé y le dije, tú sigues siendo mi Dios y tú sigues siendo mi Cristo y tú sigues siendo mi Señor, aun cuando hayas permitido que el bebé no se desarrollara, un bebé tan anhelado por 7 años. Pero tú sigues siendo mi Dios. Me paré, me vestí y me entraron a cirugía. Y vi el amor de Dios. Y hasta el día de hoy lo veo. Por eso estoy aquí parada. Porque es que la actitud de adorador es muy fácil hablarlo, pero es tan difícil aplicarlo. Y desde abril el Señor me ha enseñado a mantener una actitud de adoración, reconociendo a quien estoy adorando, reconociendo que a quien estoy adorando es a mi Cristo y que es el único que nos puede sostener y consolar. Y a hoy, por su gloria, todavía no he quedado embarazada, pero pronto testificaremos de su poder. Y por Él estoy aquí parada. Y por Él tengo un consuelo que nunca me imaginé que podía tener en mi corazón. Solamente Él puede consolar y llegar donde nadie puede llegar y alumbrar donde nadie puede alumbrar. Y por su misericordia estoy aquí y sigo confiando que al Dios al que yo reconozco nos va a hacer papás y vamos a estar aquí. También aprendí que es en el Espíritu Santo, en mis fuerzas no. Cuando dependemos del Espíritu Santo, hasta puedo estar aquí en pie, o si no, no estaría aquí en pie porque por el pánico escénico. Tiemblan las piernas, pero el Espíritu Santo ahí me sostiene. Entonces necesitamos que sea el Espíritu Santo, dependamos del Espíritu Santo. Y cuando yo preparaba esta palabra, yo decía, ¿qué introducción voy a dar? Y todo el tiempo me decía esto, porque ahí fue en donde me enseñó a mantener una actitud de adoradora. Y quiero que se lleve usted estos retos. Reconoce a Jesús como el verdadero Dios y vive para Él. Vale la pena vivir para Él y reconocerlo a Él. Recibe el amor de Dios y la identidad de hijo. Reciba el amor de Dios, reciba la identidad de hijo. Crea que usted es un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Y rebose del Espíritu Santo. Para usted rebosar del Espíritu Santo, necesita sumergirse en la palabra. Necesita sumergirse en las Escrituras. O si no, no vas a saber a quién adora, no vas a saber cómo depender del Espíritu Santo, no vas a saber que Dios anhela que lo adore. Y esta frase para que usted se la lleve: nada se puede comparar cuando al adorar ante Dios nos decidimos inclinar y su corazón alegrar. Nada se puede comparar cuando al adorar ante Dios nos decidimos inclinar y su corazón alegrar. Y yo le invito a que ahí usted se ponga en pie, cierre sus ojos.
suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para obtener toda la información de nuestra iglesia. Somos la Gran Comisión de Colombia. Y no olvides que somos discípulos que hacen discípulos.